Todavía recuerdo el olor a café recién hecho en la casa de mis padres aquella mañana de febrero. Mi madre había preparado mi desayuno favorito, como si eso pudiera suavizar el golpe que estaban a punto de darme. Mi padre, sentado a la cabeza de la mesa, evitaba mi mirada mientras removía su café con una cucharilla que hacía demasiado ruido en el silencio incómodo de nuestra cocina en Barcelona. Lucía, tienes que entender nuestra situación, comenzó mi madre con esa voz que usaba cuando ya había tomado una decisión. Tu hermano Carlos necesita este dinero para su tratamiento. No podemos pagar tu máster en Madrid y sus terapias al mismo tiempo. Sentí que el suelo bajo mis pies se desvanecía. Después de 4 años estudiando arquitectura, sacrificando fines de semana y vacaciones, había conseguido una plaza en el mejor programa de posgrado del país. Era mi sueño, mi futuro, y ahora se desmoronaba frente a mis ojos por una decisión que otros habían tomado por mí. Pero mamá, ya tengo la beca parcial. Solo necesito un poco de ayuda para el alojamiento y basta, Lucía. Mi padre golpeó la mesa, salpicando café sobre el mantel blanco. No es justo que pienses solo en ti cuando tu hermano necesita nuestra ayuda. ¿Crees que esto es fácil para nosotros? Carlos no eligió enfermarse. Carlos, mi hermano menor. Siempre había sido el centro de atención de mis padres, incluso antes de su diagnóstico de esclerosis múltiple hace 2 años. Mi madre lo mimaba, mi padre lo defendía. Yo era la responsable, la que debía entender, la que debía ceder. ¿Y qué hay de mis sueños, papá? ¿No importan? Mi voz sonaba débil, incluso a mis propios oídos. Mi madre se sentó a mi lado y tomó mis manos entre las suyas. Sentí su calor, pero no encontré consuelo. Hija, puedes aplazar el máster 1 año o 2. Carlos, te necesita ahora. Necesita a su familia unida. Miré por la ventana hacia las calles del barrio de Gracia donde había crecido. Las personas pasaban apresuradas, cada una con su propia vida, sus propias decisiones. Me pregunté si alguna vez tendría yo esa libertad. Esa noche, Carlos entró a mi habitación sin llamar, como siempre hacía. Se apoyaba más en su bastón que de costumbre. Así que te sacrificas por mí, ¿eh? Qué noble, dijo con esa sonrisa torcida que no sabía interpretar desde que éramos niños. No lo digas así, Carlos. No es un sacrificio. Mentí, intentando convencerme a mí misma. Vamos, Lucía, no me trates como a los viejos. Sé que estás furiosa. Yo también lo estaría. Se sentó en mi cama, haciendo que los muelles crujieran. Pero, ¿sabes qué? Siempre has sido la lista de la familia. La que tiene futuro. Yo solo soy el enfermo que arruina los planes de todos. Sus palabras me dolieron más que la decisión de mis padres. Carlos y yo habíamos sido inseparables de niños, pero algo había cambiado en la adolescencia. Quizás fueron los celos, quizás fue su enfermedad apareciendo lentamente antes del diagnóstico oficial, robándole energía y alegría. No digas eso. Encontraremos una solución. Ya la encontraron, hermana. Tú te quedas, yo me curo. Fin de la historia. Se levantó con dificultad. Deberías agradecer que tienes salud para poder sacrificarte. Algunos no tenemos ese lujo. Después de que Carlos se marchara, lloré hasta quedarme dormida. Al día siguiente, envié el correo rechazando mi plaza en el máster. Cada palabra que escribía era un clavo en el ataúd de mis sueños. Mi amiga Elena me llamó esa tarde. Habíamos planeado compartir piso en Madrid. ¿Cómo que no vienes? ¿Es una broma, Lucía? Hemos hablado de esto durante años. Mi hermano está enfermo, Elena. Mi familia me necesita aquí. ¿Y qué pasa con lo que tú necesitas? Siempre es lo mismo contigo. Tu familia dice, salta, y tú preguntas, ¿qué tan alto? Sus palabras me ardieron como sal en una herida abierta, pero sabía que tenía razón. Siempre había sido así. La buena hija. La hermana comprensiva. La que cede. La que se queda. A la semana siguiente, conseguí trabajo en un estudio pequeño de arquitectura en Barcelona.
El sueldo era terrible y las tareas monótonas: dibujar planos básicos, hacer maquetas para proyectos de otros, organizar el archivo. Estaba muy lejos de los diseños innovadores con los que había soñado durante la carrera, pero al menos podía contribuir a los gastos de casa y al tratamiento de Carlos. Cada noche, al volver del trabajo, pasaba por la farmacia a recoger los medicamentos de mi hermano. La farmacéutica, la señora Montserrat, una mujer mayor de rostro amable, siempre me preguntaba por él. «Tu hermano tiene suerte de tenerte, Lucía», me decía mientras preparaba las recetas. «No todos tienen a alguien que los quiera tanto». Yo solo asentía y sonreía débilmente. No sentía que fuera amor lo que me mantenía allí. Era culpa, obligación, quizás miedo a decepcionarlos a todos. En casa, la rutina era siempre la misma. Mi madre ocupada con Carlos, pendiente de sus necesidades. Mi padre frente al televisor después del trabajo, evitando conversaciones difíciles. Y yo, moviéndome como un fantasma entre ellos, existiendo pero sin ser vista realmente. Por las noches, cuando todos dormían, sacaba mis viejos cuadernos de diseños y bocetaba edificios imposibles bajo la luz tenue de mi lámpara de escritorio. Edificios que nunca construiría, sueños que se desvanecían con la primera luz del alba. Los meses pasaron así, en una monotonía gris que se tragaba mis días. Veía en redes sociales cómo Elena y mis otros compañeros de carrera comenzaban sus vidas en Madrid, compartiendo fotos de maquetas impresionantes, de fiestas en azoteas modernas, de un futuro que debería haber sido también el mío. Debería salir más, conocer gente, me decía mi madre cuando me veía pasar otro sábado en casa, ayudando a Carlos con sus ejercicios de fisioterapia. Eres joven, Lucía. Estoy bien así, mamá. Otra mentira más para la colección. No estaba bien. Me sentía atrapada, invisible, desapareciendo poco a poco bajo el peso de las expectativas familiares. Un día, después de 8 meses en este limbo, mi jefe me llamó a su despacho. Raúl era un arquitecto de mediana edad con talento pero sin grandes ambiciones, y eso se reflejaba en nuestro pequeño estudio de barrio. «Tengo una propuesta para ti, Lucía», me dijo mientras me señalaba la única silla frente a su escritorio. «Un amigo mío de Valencia busca a alguien para un proyecto de renovación. 3 meses de trabajo, bien pagado. Creo que serías perfecta». Sentí una chispa de entusiasmo por primera vez en mucho tiempo. ¿En Valencia? ¿Tendría que mudarme? Temporalmente, sí. Es una oportunidad única para alguien con tu talento. Esa noche, durante la cena, reuní el valor para contarle sobre la propuesta. El silencio que siguió a mis palabras fue más elocuente que cualquier respuesta. ¿Valencia? ¿Y qué se supone que haremos nosotros mientras tú persigues tus sueños? La voz de mi madre temblaba entre la sorpresa y la indignación. Son solo 3 meses, mamá. El dinero es bueno, podría ayudar más con los tratamientos de Carlos cuando vuelva. ¿Y quién llevará a tu hermano a terapia? ¿Quién recogerá sus medicinas? Tu padre y yo trabajamos, Lucía. Lo sabes. Carlos observaba su plato sin intervenir, moviendo la comida de un lado a otro con el tenedor. Puedo arreglármelas solo, murmuró finalmente. No soy un inválido completo, todavía. No digas eso. Mi madre dejó caer su tenedor. Nadie ha dicho eso. Pero somos una familia, y las familias se mantienen unidas en los momentos difíciles. Esa noche, mientras lavaba los platos, mi padre se acercó. Rara vez hablábamos a solas desde aquella mañana de febrero. Lucía, comenzó, su voz más suave de lo habitual. Sé que esto no es lo que querías para tu vida. Pero tu madre, ella no puede con todo sola. Y yo no sé cómo ayudar a Carlos como lo haces tú. Sentí las lágrimas quemar en mis ojos mientras frotaba un plato ya limpio. ¿Y cuándo será mi turno, papá? ¿Cuándo podré vivir mi vida? Mi padre se quedó en silencio, mirando el suelo como si allí pudiera encontrar una respuesta que no existía. Finalmente, apoyó su mano en mi hombro y se fue, dejándome sola con el sonido del agua corriendo y el peso de una decisión que ya había sido tomada por mí otra vez. Al día siguiente, llamé a Raúl para rechazar la oferta de Valencia.
Otra oportunidad que se escapaba entre mis dedos como agua. Otra vez la buena hija. La hermana sacrificada. La que se queda. La primavera en Barcelona pasó como un suspiro, dando paso a un verano abrasador que parecía reflejar el fuego que me consumía por dentro. Mi rutina se había convertido en una cárcel de obligaciones: trabajo en el estudio de lunes a viernes, farmacia de regreso a casa, preparar la cena mientras mamá terminaba la fisioterapia con Carlos, limpiar, dormir, repetir. Los días se fundían unos con otros sin distinción, como si el tiempo hubiera perdido su significado. En el estudio, Raúl me miraba con una mezcla de lástima y resignación. Desde que rechacé la oferta de Valencia, algo había cambiado entre nosotros. Ya no me confiaba proyectos interesantes, ahora solo recibía tareas mecánicas que cualquier estudiante de primer año podría realizar. «Es lo que hay, Lucía», me dijo una tarde cuando me quejé sutilmente. «Las oportunidades no esperan. En arquitectura, o avanzas o te quedas atrás». Sus palabras me persiguieron durante todo el día. Me sentía exactamente así, quedándome atrás mientras la vida de todos los demás avanzaba. Elena me enviaba mensajes ocasionales desde Madrid, cada vez más espaciados, cada vez más llenos de experiencias que yo nunca tendría. Había dejado de responderle con regularidad. ¿Qué podía contarle? ¿Qué había pasado otra semana midiendo habitaciones para reformas de cocinas? En casa, la situación con Carlos empeoraba, pero no por su enfermedad. Su cuerpo resistía bien al tratamiento, pero su espíritu se amargaba día tras día. Se había convertido en un extraño irritable que ocupaba la habitación al final del pasillo. Una noche de agosto, mientras cenábamos en silencio, Carlos dejó caer su tenedor con un estruendo que sobresaltó a todos. «¿Podrías dejar de mirarme así?», me espetó. «¿Cómo te estoy mirando?», pregunté, genuinamente confundida. «Como si fuera tu carcelero. Como si yo tuviera la culpa de que estés atrapada aquí». Mi madre intervino inmediatamente. «Carlos, nadie está culpando a nadie. Tu hermana está aquí porque nos quiere». «No, mamá. Está aquí porque la hicieron sentir culpable. Porque le dijeron que era egoísta querer su propia vida mientras yo estoy enfermo». Se giró hacia mí, con los ojos brillantes de rabia o tal vez de lágrimas contenidas. «¿Crees que no me doy cuenta? Te arrastras por esta casa como un fantasma, mirando por la ventana como si la verdadera vida estuviera allí fuera. Y quizás tengas razón. Quizás lo esté. Carlos, basta», mi padre finalmente habló, sin levantar la vista de su plato. «Tu hermana ha hecho un sacrificio por esta familia. Deberías estar agradecido». «¿Agradecido?». Carlos soltó una risa amarga. «¿Por qué exactamente? ¿Por tener que verla todos los días recordándome que arruiné su vida solo por existir? Preferiría que me odiara honestamente a que fingiera que todo está bien con esta abnegación silenciosa». Me levanté de la mesa sin decir palabra y salí al pequeño balcón del comedor. El aire cálido de la noche mediterránea no trajo ningún consuelo. Las luces de Barcelona se extendían frente a mí, miles de vidas en movimiento mientras la mía permanecía estancada. Carlos tenía razón. Lo peor no era estar atrapada, era fingir que había elegido estas cadenas. Era sonreír y decir, «está bien», cuando nada lo estaba. Las semanas siguientes, algo cambió dentro de mí. Empecé a llegar tarde al trabajo. Comencé a olvidar comprar los medicamentos de Carlos. Pequeños actos de rebeldía silenciosa que nadie parecía notar, pero que me daban un mezquino sentido de control. Un sábado, sin avisar a nadie, tomé el metro hasta la playa de la Barceloneta. Hacía años que no iba, a pesar de vivir a pocos kilómetros. Me senté en la arena durante horas, viendo a las familias reír, a las parejas abrazarse, a los turistas empaparse de sol. Todos viviendo, mientras yo solo existía. Mi teléfono sonó varias veces. Lo ignoré. Por unas horas, pretendí ser otra persona. Alguien libre. Cuando regresé a casa al anochecer, mi madre me esperaba en la puerta con el rostro desencajado. ¿Dónde estabas? Carlos necesitaba ir al hospital para sus análisis mensuales. La culpa familiar, esa vieja conocida, regresó como una marea.
Lo siento, mamá. Lo olvidé. ¿Lo olvidaste? ¿Cómo puedes olvidar algo tan importante? Su incredulidad era genuina, como si le hubiera dicho que olvidé respirar. Tuve que pedir permiso en el trabajo. Tu padre está furioso. Siempre hay alguien furioso en esta casa, murmuré, entrando sin esperar respuesta. Carlos estaba en el sofá, mirando la televisión sin verla realmente. No dijo nada cuando entré, pero pude sentir su mirada siguiéndome hasta mi habitación. Esa noche, no pude dormir. La pared entre mi cuarto y el de Carlos parecía vibrar con todas las palabras no dichas entre nosotros. Con todos los resentimientos acumulados. Con todas las vidas no vividas. A la mañana siguiente, domingo, desperté con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Me vestí con cuidado, eligiendo la ropa que reservaba para ocasiones especiales y que rara vez usaba ya. Me maquillé ligeramente y salí de mi habitación con paso decidido. Mi madre estaba en la cocina, preparando el desayuno como cada domingo. ¿A dónde vas tan arreglada? Voy a buscar otro trabajo, respondí sin rodeos. Algo que me permita ganar suficiente para ayudar más con los gastos de Carlos. No era toda la verdad, pero tampoco era completamente mentira. Necesitaba espacio, aire para respirar. Un lugar donde no fuera solo la hermana de Carlos o la hija sacrificada. Mi madre me miró con una mezcla de sorpresa y sospecha. ¿En domingo? Voy a reunirme con una antigua compañera de la universidad que trabaja en un estudio más grande. Dice que podrían necesitar a alguien con mis habilidades. Otra medio verdad. Elena me había mencionado esa posibilidad hace meses, antes de que dejáramos de hablar con regularidad. Mi padre entró en la cocina, atraído por nuestra conversación. ¿Un nuevo trabajo? ¿Por qué no nos habías dicho nada? ¿Por qué no hay nada que decir aún? Solo voy a informarme. ¿Y qué pasa con tus responsabilidades aquí? ¿Con tu hermano? La preocupación en la voz de mi padre se convirtió rápidamente en reproche. Carlos tiene a sus médicos, a vosotros, a los servicios sociales. Yo solo soy su hermana, no su enfermera personal. El silencio que siguió a mis palabras fue como un cristal rompiéndose en 1000 pedazos. Nunca había hablado así en casa. Nunca había expresado lo que realmente sentía. Lucía. Comenzó mi madre, pero la interrumpí. No, mamá. Llevo más de un año poniendo mi vida en pausa. ¿Y para qué? Carlos no mejora. Nuestra relación está destrozada. Vosotros apenas me veis como algo más que una ayudante doméstica. Necesito encontrar algo mío antes de que no quede nada de mí. Salí de casa antes de que pudieran responder, antes de que la culpa me hiciera retroceder, antes de que las lágrimas que amenazaban con brotar finalmente lo hicieran. No tenía ninguna reunión, por supuesto. Pasé el día caminando por la ciudad, sentándome en cafés donde nadie me conocía, mirando escaparates de tiendas que no podía permitirme. Por primera vez en mucho tiempo, respiré sin sentir el peso del deber sobre mis hombros. Cuando regresé a casa esa noche, las luces estaban apagadas excepto por la de la sala. Carlos estaba solo, esperándome. ¿Cómo fue la reunión?, preguntó, sin el tono mordaz que había adoptado últimamente. Me senté frente a él, agotada emocionalmente. No hubo reunión. Solo necesitaba un día para mí. Asintió lentamente, como si lo comprendiera. Los viejos están molestos. Creo que nunca te habían visto rebelarte. No me estoy rebelando, Carlos. Solo estoy intentando sobrevivir. Lo sé. Su voz sonaba diferente, más suave. Lo he sabido siempre. Por eso te dije aquello en la cena. No quiero ser tu prisión, Lucía. Ya es bastante duro ser mi propia prisión. Nos quedamos en silencio un momento, el tic-tac del reloj de pared marcando segundos que parecían estirarse. ¿Sabes qué es lo peor?, continuó finalmente. No es la enfermedad. Es como te cambia ante los ojos de los demás. De repente, ya no eres Carlos, el chico que quería ser músico,
que tocaba la guitarra hasta altas horas, que tenía sueños. Ahora solo eres, el enfermo, el pobre, el que necesita ayuda, punto. Hizo una pausa, mirándome directamente. Y tú ya no eres Lucía, la arquitecta brillante, la que dibujaba edificios imposibles desde niña. Ahora solo eres, la hermana del enfermo, la que se sacrifica, la santa, punto. Sus palabras me golpearon como un puñetazo al estómago. Era exactamente así. Habíamos perdido nuestras identidades, encasillados en roles que ninguno de los dos quería. ¿Qué hacemos entonces?, pregunté, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una conexión real con mi hermano. Se encogió de hombros. No lo sé. Pero creo que deberíamos intentar recordar quiénes éramos antes de todo esto. ¿Quiénes queríamos ser? Esa noche, dormí mejor de lo que había dormido en meses. Algo había cambiado, aunque no podía definir exactamente qué. Los días siguientes fueron tensos en casa. Mis padres alternaban entre ignorar mi pequeño acto de rebeldía y lanzar comentarios velados sobre responsabilidad y familia. Yo mantuve mi distancia emocional, realizando mis tareas pero sin la sumisión de antes. En el estudio, sorprendentemente, las cosas mejoraron. Mi nueva actitud menos complaciente pareció impresionar a Raúl. Te asignaré al proyecto del centro cultural, me dijo un lunes, dejando caer un montón de planos sobre mi mesa. Necesitamos ideas frescas y creo que podrías aportarlas. Era el primer proyecto real que me confiaban en meses. Me sumergí en él con entusiasmo renovado, quedándome hasta tarde en el estudio, llevando bocetos a casa para trabajar en ellos durante los fines de semana. Carlos empezó a interesarse por lo que hacía, pidiendo ver mis dibujos, haciendo preguntas sobre estructuras y materiales. Era casi como cuando éramos niños y él se asombraba con mis construcciones de Lego imposibles. Deberías mostrarle esto a papá y mamá, me dijo una tarde mientras revisaba mis últimos bocetos. Que vean en qué has estado trabajando realmente. Negué con la cabeza. No lo entenderían. Para ellos, esto solo es un trabajo, no una pasión. Tal vez sea hora de que empiecen a entender quién eres realmente, Lucía. Quizás tenía razón. Quizás era hora de romper estas cadenas invisibles que me habían mantenido atada por tanto tiempo. No podía seguir viviendo a medias, respirando a medias, existiendo a medias. Necesitaba reclamar mi vida, aunque eso significara decepcionar a quienes más quería. La oportunidad se presentó sola. Una tarde, al regresar del trabajo, encontré a mi madre revisando mi habitación. Tenía uno de mis cuadernos de bocetos en las manos, uno de los antiguos, de cuando soñaba con el máster en Madrid. ¿Qué haces con eso?, pregunté desde la puerta, sintiendo una mezcla de invasión y alivio. Por fin veía lo que había estado ocultando durante tanto tiempo. Mi madre parecía avergonzada, pero también conmovida. Estaba buscando, no importa. Estos dibujos, Lucía. Son preciosos. No sabía que seguías diseñando cosas así. Hay muchas cosas que no sabes de mí, mamá. Porque hace tiempo que no preguntas. Se sentó en mi cama, aún con el cuaderno abierto. Tienes razón. Hemos estado tan preocupados por Carlos que os olvidasteis de que yo también existo, completé su frase. No había rencor en mi voz, solo una triste constatación. Mi madre comenzó a llorar silenciosamente. Por primera vez en mucho tiempo, me senté a su lado y tomé su mano. No para consolarla, sino para establecer una conexión que habíamos perdido. El otoño llegó a Barcelona trayendo consigo esos días de luz dorada que transforman la ciudad. Había pasado casi un mes desde que mi madre encontró mis bocetos, y aunque las cosas en casa seguían tensas, algo había cambiado. Al menos ahora hablábamos. Las palabras salían torpes, como si hubiéramos olvidado cómo comunicarnos, pero salían. Con Carlos, sorprendentemente, la relación había mejorado. Su tratamiento estaba funcionando mejor de lo esperado, y aunque seguía necesitando ayuda, había recuperado parte de su independencia. A veces incluso bromeaba, destellos del hermano que recordaba antes de la enfermedad. En el estudio, el proyecto del centro cultural avanzaba. Raúl había presentado algunos de mis diseños al cliente y habían sido bien recibidos.
No era el máster en Madrid, pero al menos me sentía útil, creativa, viva. Fue un jueves por la mañana cuando todo cambió. Estaba en el estudio, absorta en unas correcciones, cuando Marta, la recepcionista, se acercó a mi mesa. Lucía, tienes una llamada. Una señora mayor que dice ser tu tía Sofía. Fruncí el ceño, confundida. No tenía ninguna tía llamada Sofía. Pensé que sería un error, pero algo me hizo levantarme y caminar hasta el teléfono. Diga. Lucía. ¿Eres tú, cariño? La voz al otro lado era cálida, con un marcado acento andaluz que me resultó extrañamente familiar. Sí, soy yo. ¿Quién es? Soy Sofía, la hermana de tu abuela Carmen. No nos conocemos personalmente, pero he seguido tu vida a través de las cartas de tu abuela. Sentí un escalofrío. Mi abuela Carmen había muerto cuando yo tenía 12 años. Era la madre de mi padre, una mujer fuerte que vivía en un pequeño pueblo de Andalucía. Apenas la visitábamos, y tras su muerte, mi padre rara vez hablaba de ella. ¿La hermana de la abuela? No sabía que tenía una hermana viva. Oh, sí. Somos 3 hermanas, aunque ahora solo quedamos 2. Hizo una pausa. Lucía, siento llamarte así, de repente. Pero acabo de encontrar algo que creo que deberías saber. Algo en su tono me puso en alerta. ¿Qué cosa? Estaba limpiando el desván de mi casa en Córdoba, donde guardé muchas cosas de Carmen después de su muerte. Encontré una caja con tu nombre. Dentro hay una carta para ti, y algo más. Mi corazón se aceleró. ¿Una carta de mi abuela? ¿Para mí? Sí, cariño. Y también hay una libreta bancaria. A tu nombre. El mundo pareció detenerse. ¿Una libreta bancaria? Carmen siempre decía que tú eras especial, que tenías un don para crear cosas hermosas. Parece que estuvo ahorrando para ti durante años, para tus estudios. La libreta tiene una cantidad considerable. No quiso decírselo a tu padre, ya sabes cómo eran ellos dos. Los sabía. Mi abuela y mi padre siempre habían tenido una relación complicada. Ella lo consideraba débil, demasiado influenciable por mi madre. Él la veía como una mujer dura, incapaz de mostrar afecto. ¿Cuánto? Mi voz tembló, incapaz de formular la pregunta completa. Cerca de 40.000 euros, cariño. Tu abuela era muy ahorradora y tenía una pequeña pensión que casi no gastaba. Fue añadiendo poco a poco durante años. Tuve que sentarme. Era suficiente para el máster en Madrid. Suficiente para un año de alquiler. Suficiente para empezar de nuevo. No sé qué decir. No digas nada ahora. Pero necesito tu dirección para enviarte todo esto. Es tuyo, Lucía. Carmen quería que siguieras tus sueños. Le di mi dirección del trabajo, no la de casa. Algo dentro de mí necesitaba procesar esto antes de compartirlo con mi familia. El resto del día pasó en una nebulosa. No podía concentrarme. 40.000 euros. La libertad en forma de números en una libreta bancaria. La posibilidad de reclamar mi vida sin sentir que abandonaba a mi familia. Cuando llegué a casa esa tarde, encontré a Carlos solo en el salón, practicando acordes simples en su vieja guitarra. Hacía años que no lo veía tocar. ¿Qué te pasa?, preguntó sin dejar de rasguear. Pareces un fantasma. Me senté frente a él, todavía aturdida. Carlos, si pudieras recuperar tu vida, tu verdadera vida, ¿lo harías? Aunque eso significara decepcionar a alguien. Dejó la guitarra a un lado y me miró con intensidad. En un segundo, sin pensarlo. ¿Por qué preguntas eso? ¿Qué ha pasado? Le conté sobre la llamada de Sofía, sobre el dinero, sobre la posibilidad de volver a solicitar el máster para el próximo semestre. Mientras hablaba, sentía un peso levantándose de mis hombros, pero también un nuevo temor creciendo. ¿Cómo reaccionarían mis padres? Carlos me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, vi algo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo: orgullo. Tienes que hacerlo,
Lucía. Es tu oportunidad. ¿Y tú? ¿Y papá y mamá? Soltó una risa corta. ¿Sabes qué es lo irónico? Siempre pensé que me odiabas por robarte tu futuro. Pero ahora me doy cuenta de que lo que más me dolía era que no me dejaras ayudarte. ¿Ayudarme? No, entiendo. He estado en terapia psicológica, además de la física. Mi psicóloga dice que parte de mi frustración viene de sentirme una carga, de no poder contribuir. Pero si tú te vas a Madrid, yo podría, no sé, sentirme útil de alguna manera. Cuidar de mí mismo más, ayudar a los viejos. ¿No te sentirías abandonado? Me sentiría orgulloso. De tener una hermana que persigue sus sueños a pesar de todo. Hizo una pausa. Además, podría visitarte en Madrid. Me vendría bien un cambio de aires. Sentí las lágrimas acumularse en mis ojos. Era la primera conversación sincera que teníamos en años, sin resentimientos ocultos, sin frases a medias. ¿Y mamá y papá? Se adaptarán. Como todos. Tomó mi mano. Lucía, si no lo haces por ti, hazlo por mí. Necesito saber que al menos uno de nosotros puede escapar de esta situación. Esa noche, durante la cena, les conté sobre la llamada. La noticia cayó como una bomba. Mi madre dejó caer su tenedor. Mi padre se quedó completamente inmóvil. ¿Una libreta bancaria? ¿Mi madre? La incredulidad en la voz de mi padre era palpable. Imposible. Ella apenas tenía para vivir. Aparentemente, ahorró durante años para mis estudios. Para que pudiera elegir mi propio camino. ¿Y qué piensas hacer con ese dinero?, preguntó mi madre, su voz tensa. Respiré hondo. Voy a solicitar de nuevo el máster en Madrid. Para el próximo semestre. El silencio que siguió fue denso, casi físico. Podía sentir las emociones flotando en el aire, sorpresa, confusión, quizás incluso traición. ¿Te vas a ir? ¿Ahora? ¿Con Carlos aún necesitando ayuda? Mi madre parecía genuinamente perpleja, como si le hubiera dicho que pensaba volar a la luna. Mamá, he pausado mi vida durante más de un año. El tratamiento de Carlos está funcionando. Ya no necesita el mismo nivel de cuidados. Pero somos una familia. Las familias se apoyan. ¿Y quién me ha apoyado a mí, mamá? Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. ¿Quién pensó en mis sueños cuando decidisteis que debía renunciar a todo? Mi padre, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Tu madre tiene razón, Lucía. Carlos aún está enfermo. ¿Cómo podemos ampliamente dejarlo para que se cuide solo? No estaría solo, papá. Os tiene a vosotros. Y hay servicios sociales, hay ayudas. Carlos no es mi hijo, es mi hermano. Y tiene derecho a su independencia tanto como yo. Carlos, sorprendentemente, intervino. Ella tiene razón. Ya no soy un inválido. Puedo hacer muchas cosas por mí mismo. Y quiero que Lucía tenga su oportunidad. Mi madre lo miró como si acabara de traicionarla. ¿Tú también? ¿Es que nadie piensa en lo que esto significa para la familia? Quizás debamos pensar en lo que significa para cada uno de nosotros, respondió Carlos con una tranquilidad que me sorprendió. Hemos estado viviendo como rehenes de mi enfermedad. Todos. Y eso no es sano para nadie. Los días siguientes fueron extraños. Mis padres oscilaban entre la negación y la aceptación resignada. Mi madre pasó de ignorarme a hacerme 1000 preguntas sobre el máster, como si finalmente estuviera procesando que esto era real, que iba a suceder. El paquete de tía Sofía llegó una semana después de su llamada. Dentro, efectivamente, estaba la libreta bancaria con mi nombre y una cantidad que me dejó sin aliento. También había una carta escrita con la letra temblorosa de mi abuela, fechada pocos meses antes de su muerte. Querida Lucía, comenzaba. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy ahí para decírtelo en persona. Siempre fuiste especial, desde pequeña.
Veía en ti una fuerza que los demás no reconocían, una capacidad para crear belleza incluso en los momentos más difíciles. Tu padre nunca entendió eso. Él siempre buscó complacer, agradar, seguir el camino más fácil. Pero tú eres como yo, tienes fuego dentro. Lágrimas silenciosas corrían por mis mejillas mientras leía. Este dinero es para ti, para que puedas ser libre. Para que no tengas que depender de nadie, ni siquiera de tu familia. Úsalo, sabiamente. Construye la vida que quieres, no la que otros esperan de ti. Y recuerda, la sangre importa, pero no tanto como el respeto a uno mismo. Te quiere, tu abuela Carmen. Esa noche, sentada en mi cama, algo encajó finalmente. Mi abuela, a quien apenas había conocido, había entendido algo que yo apenas estaba descubriendo, que el verdadero amor no te ata, te libera. Al día siguiente, volví a contactar con la universidad en Madrid. El proceso de readmisión sería complicado, pero no imposible. Podría empezar en febrero si todo iba bien. Cuando se lo conté a Carlos, sonrió. Febrero. Bien. Eso me da tiempo para aprender a cocinar algo más que pasta. No tienes que aprender a cocinar. Mamá y papá siguen aquí. No lo hago por ellos. Lo hago por mí. Necesito ser más independiente, tanto como pueda con esta maldita enfermedad. Lo miré, realmente lo miré, quizás por primera vez en mucho tiempo. Mi hermano pequeño había crecido en estos meses, no solo físicamente sino en espíritu. El sufrimiento lo había transformado, igual que a mí. Te voy a echar de menos, dije, sorprendiéndome a mí misma con la sinceridad de mis palabras. Y yo a ti. Pero Madrid no está tan lejos. Y tenemos teléfonos y videollamadas. No es como si fueras a desaparecer. Mi madre entró en ese momento, cargando una cesta de ropa limpia. Nos miró, y creo que algo en nuestra expresión le dijo que estábamos teniendo un momento importante. ¿Todo bien?, preguntó, con esa cautela que ahora caracterizaba nuestras interacciones. Sí, mamá. Todo bien. Respiré hondo y añadí, la universidad dice que puedo empezar en febrero. Esperaba protestas, argumentos. En cambio, mi madre dejó la cesta en el suelo y se sentó en el sofá junto a nosotros. ¿Sabes? Tu padre y yo hemos estado hablando. No ha sido una conversación fácil, pero... Hizo una pausa, buscando las palabras. Creo que hemos sido injustos contigo, Lucía. Te hemos pedido demasiado. La miré sorprendida. No esperaba esto. La llamada de Sofía, la carta de tu abuela, nos ha hecho pensar. En lo que te hemos estado pidiendo. En lo que hemos estado ignorando. Tomó mi mano. Quiero que sepas que, aunque me asusta que te vayas, aunque no sé cómo lo haremos sin ti, estoy orgullosa. De la mujer en la que te has convertido a pesar de nosotros, no gracias a nosotros. Las lágrimas volvieron a mis ojos, pero diferentes esta vez. Lágrimas de alivio, tal vez de esperanza. Gracias, mamá. No me agradezcas. Solo, no desaparezcas de nuestras vidas, ¿vale? Sé que hemos cometido errores, pero somos tu familia. Y te queremos. También os quiero, respondí, y lo decía en serio. A pesar de todo, a pesar del resentimiento y el dolor, los quería. Quizás ahora, con la distancia y la libertad, podría amarlos de una forma más sana, más equilibrada. Esa noche, por primera vez en más de un año, salí con amigos. Elena había venido a Barcelona por trabajo y me había invitado a tomar algo. Le conté todo, la libreta, el máster, los cambios en mi familia. No puedo creerlo, dijo, abrazándome con fuerza. Vas a venir a Madrid. Podemos buscar piso juntas, como habíamos planeado. Será diferente esta vez, respondí. Yo soy diferente. Todos cambiamos, Lucía. Pero eso no significa que no podamos recuperar lo que importa. Pensé en su frase durante todo el camino de regreso a casa. Recuperar lo que importa. Mi futuro, mi pasión, mi relación con mi hermano, incluso, tal vez, una nueva forma de relación con mis padres.
Cuando llegué, encontré a mi padre sentado solo en la cocina. Era tarde, pero parecía haberme estado esperando. ¿Puedo hablar contigo un momento?, preguntó, con una formalidad que me resultó extraña. Me senté frente a él, expectante. No he sido un buen padre para ti, Lucía. Fue directo al grano, algo raro en él. Te he pedido que fueras más madre de lo que yo he sido padre. Y eso no es justo. No supe qué responder, así que dejé que continuara. Mi madre, tu abuela Carmen, siempre me dijo que era débil. Que me dejaba llevar demasiado por lo que otros querían. Creo que tenía razón. Suspiró profundamente. Cuando enfermó Carlos, entré en pánico. No sabía qué hacer, cómo ayudar. Así que te cargué a ti con esa responsabilidad. Era más fácil que enfrentarla yo mismo. Papá. No, déjame terminar. Necesito decir esto. Su voz se quebró ligeramente. Estoy orgulloso de ti, Lucía. De tu fuerza, de tu talento. De que hayas encontrado el valor para seguir tu camino a pesar de nosotros. Y quiero que sepas que, aunque me duele que te vayas, entiendo que es lo correcto. Para ti y, probablemente, para todos nosotros. Nos quedamos en silencio un momento, dejando que sus palabras se asentaran. Luego, sin pensarlo demasiado, me levanté y lo abracé. No recordaba la última vez que habíamos tenido un gesto así de cercano. Gracias, papá. Las semanas siguientes pasaron rápido. Había tanto que organizar, la matrícula, el alojamiento en Madrid, dejar el trabajo en el estudio de arquitectura. Raúl me sorprendió ofreciéndome colaboraciones a distancia. Tienes talento, Lucía. No quiero perder eso por completo. Podríamos enviarte proyectos específicos, cosas que puedas hacer en Madrid mientras estudias. Acepté agradecida. Sería un ingreso extra y una forma de mantener la experiencia profesional. En casa, las cosas seguían tensas a veces, pero diferentes. Mi madre había comenzado a enseñarle a Carlos algunas recetas básicas. Mi padre se había informado sobre servicios de ayuda a domicilio y transporte adaptado. Estaban preparándose para mi ausencia, y eso, aunque dolía un poco, también me liberaba de la culpa. Una tarde, mientras empacaba mis libros de arquitectura, Carlos entró en mi habitación con un paquete. Tengo algo para ti, dijo, tendiéndome un regalo torpemente envuelto. Ábrelo cuando estés en Madrid. ¿Por qué no ahora? Porque es algo para tu nueva vida. No para esta, la que estás dejando atrás. Lo miré intrigada, pero respetaría su deseo. Guardé el paquete en mi maleta, junto a la carta de mi abuela y la libreta bancaria, símbolos todos de un futuro que por fin parecía posible. La noche antes de mi partida, cenamos juntos los 4. No fue una cena perfecta ni libre de tensiones, pero fue honesta. Hablamos del futuro, de visitas a Madrid, de videollamadas regulares, de cómo Carlos podría venir a pasar unos días cuando se sintiera con fuerzas. No es un adiós, dije finalmente, mirándolos a todos. Es solo un hasta pronto. Y una oportunidad para que todos recordemos quiénes somos, más allá de los roles que nos hemos impuesto. Mi madre, sorprendentemente, levantó su copa. Por los nuevos comienzos. Para todos. Brindamos, y por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. No solo por mí, sino por todos nosotros. Madrid me recibió con un frío seco de febrero que me caló hasta los huesos. Nada que ver con la humedad mediterránea de Barcelona. El tren llegó a Atocha con puntualidad casi matemática, y allí estaba Elena esperándome, con una sonrisa enorme y un cartel ridículo con mi nombre escrito en letras de colores. Bienvenida a tu nueva vida, gritó mientras me abrazaba con tanta fuerza que casi me hizo perder el equilibrio. El apartamento que compartíamos era pequeño, en el barrio de Malasaña, con tuberías que hacían ruidos extraños por la noche y vecinos que parecían no dormir nunca. Pero tenía ventanas grandes por donde entraba luz a raudales, y desde mi habitación podía ver un trozo de cielo que cambiaba constantemente. Era perfecto. Los primeros días en la universidad fueron abrumadores. A pesar de que solo había perdido un año, sentía que había retrocedido una década.
Todo el mundo parecía más joven, más fresco, más seguro de su lugar en el mundo. Yo me sentía como una extraña, con un año de ausencia a mis espaldas que pesaba como una losa. ¿Arquitectura regenerativa? Eso suena interesante, comentó un chico de barba pelirroja durante una de las primeras clases. Se llamaba Javier y tenía una forma de sonreír que iluminaba toda su cara. Yo estoy más interesado en la arquitectura social, los espacios comunitarios. Era la primera conversación real que tenía con un compañero, y me sorprendí a mí misma respondiendo con entusiasmo, explicándole mis ideas sobre edificios que pudieran adaptarse a los cambios climáticos. Me escuchó atentamente, sin interrumpir, como si cada palabra que dijera fuera importante. No recordaba la última vez que alguien me había escuchado así. Las clases eran intensas, exigentes, exactamente lo que había soñado. Algunos días me quedaba hasta tarde en los talleres, dibujando y redibujando, perdida en un mundo de líneas y formas que solo existían en mi mente hasta que las plasmaba en el papel. A veces levantaba la vista y me sorprendía siendo la única en el aula. No me importaba. Después de tanto tiempo conteniendo mi pasión, era como si una presa se hubiera roto dentro de mí. Las primeras semanas no llamé a casa. Necesitaba ese espacio, esa distancia para volver a encontrarme a mí misma sin el peso de sus expectativas. Elena me observaba con una mezcla de preocupación y respeto, sin presionarme. «Deberías al menos mandarles un mensaje», me dijo una noche mientras cenábamos pizza fría en el sofá. «No por ellos. Por ti». Tenía razón, por supuesto. La rabia que había alimentado durante tanto tiempo empezaba a ser una carga más que un motor. Esa noche, envié un mensaje corto al grupo familiar: «Todo bien por Madrid. La universidad es fantástica. Espero que estéis bien. Os llamaré pronto». La respuesta de mi madre llegó casi inmediatamente: «Te echamos de menos. Carlos pregunta por ti todos los días. Tu padre ha colgado uno de tus dibujos antiguos en el salón. Cuídate mucho. Te queremos». Algo se aflojó en mi pecho al leer sus palabras. Quizás era posible construir algo nuevo entre nosotros, algo más sano, más equilibrado. El regalo de Carlos seguía sin abrir en el fondo de mi armario. No me sentía preparada aún. Era como si abrirlo significara cerrar definitivamente un capítulo, y no estaba segura de estar lista. Marzo trajo consigo el primer gran proyecto del máster, el diseño de un centro comunitario sostenible en un barrio periférico de Madrid. Nos dividieron en grupos, y para mi sorpresa, Javier pidió estar en mi equipo. «He visto algunos de tus bocetos. Tienes una visión diferente, más humana». Se encogió de hombros como disculpándose. «Creo que podríamos hacer algo interesante juntos». Trabajar con él era fácil. Nuestras ideas se complementaban de una forma que nunca había experimentado antes. Donde yo pensaba en estructuras y sostenibilidad, él pensaba en usos sociales y accesibilidad. Pasábamos tardes enteras en cafeterías, dibujando en servilletas, discutiendo acaloradamente sobre materiales y diseños, riendo hasta que nos echaban al cierre. Una noche, mientras volvíamos caminando después de una de esas sesiones maratonianas, Javier se detuvo de repente. «¿Por qué arquitectura, Lucía? ¿Qué te hizo elegir esto?». La pregunta me pilló desprevenida. Hacía tiempo que nadie se interesaba por mis motivaciones profundas. Supongo que, siempre he querido crear espacios donde las personas puedan sentirse seguras, protegidas, pero también libres. Hice una pausa, buscando las palabras. Cuando era pequeña, dibujaba casas imaginarias constantemente. Mi abuela decía que era porque buscaba un hogar que fuera realmente mío. Javier asintió como si entendiera exactamente lo que quería decir. Yo empecé porque quería cambiar el mundo, tan simple y tan pretencioso como eso. Sonrió con cierta vergüenza. Crecí en un barrio de Vallecas donde los espacios públicos eran tristes, abandonados. Soñaba con plazas llenas de vida, edificios que invitaran a entrar, no a alejarse. Esa noche, mientras volvía sola a casa, Javier vivía en dirección opuesta. Pensé en cómo nuestras motivaciones moldean nuestros caminos. En cómo mi búsqueda de un hogar propio me había llevado, irónicamente, a abandonar el único que había conocido.
A finales de marzo, finalmente, me sentí preparada para abrir el regalo de Carlos. Era una caja pequeña, envuelta en papel azul descolorido. Dentro, encontré una pulsera de cuero gastado que reconocí inmediatamente. Era la que él llevaba siempre en la muñeca, la que un artesano del barrio gótico le había hecho cuando cumplió 16 años. Junto a ella, una nota escrita con su letra irregular, para que recuerdes que los lazos importantes no se rompen con la distancia. Tu hermano, que te quiere más de lo que nunca supo decirte. Lloré esa noche como no había llorado desde que dejé Barcelona. No de tristeza, sino de una emoción que no sabía nombrar. Algo entre alivio y gratitud, entre pérdida y ganancia. Al día siguiente, por fin, llamé a casa. Carlos respondió al tercer tono. Ya era hora, arquitecta. Empezaba a pensar que te habías olvidado de nosotros. Imposible olvidarme de ti, pesado. Mi voz sonaba ligera, casi juguetona. Recibí tu regalo. Lo llevo puesto. ¿Te gusta? Es un poco cutre, lo sé, pero pensé. Es perfecto, Carlos. Gracias. Hablamos durante casi una hora. Me contó sobre sus avances con la fisioterapia, sobre cómo había empezado a dar clases de guitarra a un niño del vecindario, sobre los pequeños cambios en casa desde mi partida. No mencionó mi ausencia como una carga, sino como un hecho, como algo que simplemente había ocurrido y que todos estaban aprendiendo a gestionar. Mamá está diferente, dijo antes de despedirnos. Más tranquila, creo. Y papá ha empezado a cocinar. Hace un arroz con cosas que está bastante decente. Sonreí al imaginar a mi padre, siempre tan rígido, aprendiendo a cocinar a los 50 y tantos años. ¿Y tú? ¿Cómo estás tú realmente? Hubo un silencio antes de que respondiera. Mejor, creo. La enfermedad sigue ahí, obviamente, pero, no sé, ya no me define tanto. O al menos intento que no lo haga. Otro silencio. Te echo de menos, Lucía. Pero me alegra que estés ahí. Es donde debes estar. Después de esa llamada, algo cambió en mí. Como si hubiera soltado un peso invisible que llevaba cargando sin darme cuenta. Mis dibujos se volvieron más fluidos, mis ideas más claras. El proyecto con Javier avanzaba a pasos agigantados, y nuestros profesores comenzaron a prestar especial atención a nuestro trabajo. Esto es brillante, dijo la profesora Martínez, una arquitecta reconocida con fama de dura, mientras revisaba nuestros planos. La integración de sistemas pasivos de climatización con espacios comunitarios es exactamente lo que buscábamos. Abril trajo consigo la primera visita de Carlos a Madrid. Vino solo, en tren, un viaje que para él suponía un esfuerzo considerable. Lo recogí en Atocha, nerviosa como una adolescente en su primera cita. Joder, Madrid es enorme, fue lo primero que dijo al verme, con los ojos muy abiertos mirando la estación. ¿Cómo no te pierdes aquí todos los días? Lo llevé a recorrer la ciudad, mostrándole mis lugares favoritos, el Parque del Retiro, donde pasaba horas dibujando cuando necesitaba inspiración, la Facultad de Arquitectura, que le impresionó mucho más de lo que quiso admitir, las callejuelas de Malasaña donde ahora vivía. Por la noche, preparé cena en casa para él, Elena y Javier, a quien había invitado porque quería que Carlos conociera a mis nuevos amigos. Fue una velada extraña al principio, con silencios incómodos y conversaciones forzadas. Pero después de la segunda botella de vino, algo se relajó en el ambiente. Carlos comenzó a contar anécdotas de nuestra infancia en Barcelona, algunas tan vergonzosas que tuve que taparle la boca en varias ocasiones. Tu hermana siempre fue la seria, la responsable, le contaba a Javier mientras Elena reía a carcajadas. Yo era el desastre. Supongo que por eso funcionábamos bien, hasta que dejamos de hacerlo. Hubo un silencio, pero no incómodo esta vez. Un silencio de reconocimiento. Y ahora estamos aprendiendo a funcionar de nuevo, añadí, levantando mi copa hacia él. De una forma diferente. Carlos se quedó 3 días en Madrid. Antes de irse, me abrazó con una fuerza que me sorprendió. Estás donde debes estar, susurró en mi oído. Nunca lo dudes. El resto de la primavera pasó en un suspiro.
el proyecto con Javier recibió la máxima calificación, y nos ofrecieron presentarlo en un congreso de arquitectura sostenible que se celebraría en Madrid en julio. Nuestros nombres empezaban a sonar en los círculos académicos, y varios estudios mostraron interés en nuestras ideas. Raúl, fiel a su palabra, me enviaba proyectos pequeños que podía realizar a distancia. No era mucho dinero, pero me permitía ahorrar algo del fondo de mi abuela para el futuro. Una tarde de finales de mayo, recibí un correo electrónico que me dejó sin aliento. Era de un prestigioso estudio de arquitectura de Copenhague. Habían visto nuestro proyecto del centro comunitario. ¿Cómo? Aún no se había publicado oficialmente, y me ofrecían unas prácticas remuneradas para el verano siguiente. Dinamarca, exclamó Elena cuando se lo conté. Eso es increíble, Lucía. Lo era. Era una oportunidad con la que ni siquiera me había atrevido a soñar. Y sin embargo, mi primer pensamiento fue para mi familia en Barcelona. ¿Cómo lo tomarían? ¿Verían esta nueva distancia como otro abandono? Esa noche, mirando las estrellas desde la pequeña terraza de nuestro piso compartido, comprendí algo importante: ya no necesitaba su aprobación para tomar mis decisiones. No porque no me importaran, sino porque había aprendido a confiar en mi propio criterio, en mi propia brújula interna. Envié un mensaje al grupo familiar: me han ofrecido prácticas en Copenhague para el próximo verano. Es una oportunidad increíble. Os llamaré mañana para contaros los detalles. La respuesta llegó casi al instante, no de mi madre como esperaba, sino de mi padre: estamos muy orgullosos de ti, hija. Siempre supe que llegarías lejos. Sonreí en la oscuridad, con la pulsera de Carlos en mi muñeca y el corazón más ligero de lo que había estado en años. No era el final del camino, ni mucho menos. Pero por primera vez desde que firmé aquel papel de renuncia en Barcelona, sentía que avanzaba en la dirección correcta. En mi dirección. El verano madrileño llegó con una fuerza abrasadora. Las calles se convertían en hornos durante el día, y por las noches, la ciudad entera parecía salir a respirar, llenando terrazas y plazas hasta altas horas. Javier y yo pasábamos las tardes en bibliotecas con aire acondicionado, preparando nuestra presentación para el Congreso de julio, escapando del calor y sumergiéndonos en un mundo de ideas y proyectos que cada vez parecía más nuestro. Deberías venir a Copenhague conmigo, le dije una tarde mientras regresábamos a casa, el sol aún calentando las aceras a pesar de ser casi las 8. Tu enfoque social complementaría perfectamente mi parte técnica. Me miró sorprendido, como si la idea nunca se le hubiera ocurrido. ¿Lo dices en serio? ¿Crees que me aceptarían? Podríamos presentar una solicitud conjunta, basada en nuestro proyecto. Les interesó mi perfil, pero estarían locos si no vieran lo que podemos hacer juntos. No lo dije en voz alta, pero algo había cambiado entre Javier y yo en las últimas semanas. Nuestras reuniones de trabajo se extendían hasta convertirse en cenas, nuestras conversaciones profesionales derivaban hacia temas personales, nuestras miradas se mantenían un segundo más de lo necesario. Era una danza delicada que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. Esa misma noche, mis padres me llamaron por videollamada. Era la primera vez que lo hacían, siempre había sido yo quien iniciaba el contacto. Ver sus rostros en la pantalla, sentados juntos en el sofá de casa, me produjo una extraña sensación de distancia y cercanía simultáneas. Te vemos distinta, dijo mi madre después de los saludos iniciales. Más, no sé, luminosa. El sol de Madrid, respondí con una sonrisa. Aquí todo es más seco, más brillante. No es el sol. Mi padre, siempre tan parco en palabras, me sorprendió con su intervención. Es la libertad. Te sienta bien. Algo en su tono, en la forma en que lo dijo, me hizo comprender que realmente lo entendía. Que quizás siempre lo había entendido, pero no había sabido cómo expresarlo, cómo defenderlo frente a mi madre y las circunstancias. Estamos pensando en visitar Madrid, continuó mi madre, cambiando ligeramente de tema. Los tres. Carlos dice que quiere mostrarnos la ciudad como un guía experto después de su visita. Me encantaría, respondí, sorprendida por la sinceridad de mis palabras. Realmente quería verlos, mostrarles mi mundo, presentarles a Javier, a mis compañeros, a los profesores que estaban moldeando mi futuro.
Y queremos conocer a ese chico del que tanto hablas en tus mensajes, añadió mi madre con una sonrisa pícara. Javier, no. Carlos dice que hay algo ahí. Carlos, exclamé, notando cómo el calor subía a mis mejillas. No hay nada, solo trabajamos juntos. Ya, mi padre se unió con una sonrisa cómplice. Tu madre y yo también, solo trabajábamos juntos, en la oficina antes de empezar a salir. Terminamos la llamada entre risas y promesas de organizar pronto su visita. Al colgar, me quedé mirando la pantalla en negro, consciente de un cambio sutil pero profundo. Mis padres hablaban conmigo como con una adulta, como con una igual. La distancia estaba redefiniendo nuestra relación, permitiéndonos vernos mutuamente con nuevos ojos. El Congreso de julio fue un éxito rotundo. Nuestra presentación, titulada Arquitectura regenerativa como herramienta de cohesión social, generó un debate apasionado y captó la atención de varios estudios importantes. Ver a Javier en el escenario, explicando con pasión cómo los espacios bien diseñados pueden transformar comunidades enteras, me hizo sentir una oleada de orgullo y algo más, algo que aún no me atrevía a nombrar. Lo hemos conseguido, me susurró mientras recibíamos los aplausos. Su mano encontró la mía en ese momento, un gesto pequeño pero significativo. Esa noche, en la cena de clausura del Congreso, entre copas de vino y conversaciones animadas con profesionales a los que siempre había admirado desde lejos, Javier me llevó a un rincón tranquilo de la terraza. He enviado mi solicitud a Copenhague, dijo sin preámbulos. Como proyecto conjunto, como sugeriste. Si me aceptan, si nos aceptan a los dos, ¿qué significaría eso, Lucía? La pregunta flotó entre nosotros, cargada de implicaciones. No solo me estaba preguntando por Dinamarca, por nuestro futuro profesional. Había algo más. Significaría que tendríamos que buscar un apartamento más grande que el tuyo actual, respondí con una sonrisa nerviosa. El invierno danés es demasiado frío para vivir separados. Su rostro se iluminó con una sonrisa que hizo que mi corazón diera un vuelco. ¿Estás segura? No quiero presionarte, sé que has pasado por mucho este año, que estás reconstruyéndote. Precisamente por eso, lo interrumpí. Parte de reconstruirme es permitirme sentir de nuevo, arriesgarme. Y creo que vale la pena arriesgarse contigo. Nuestro primer beso tuvo sabor a vino español y a posibilidades infinitas. A futuro. A libertad elegida, no impuesta. La noticia de Javier y yo llegó a Barcelona antes que nosotros mismos pudiéramos anunciarla oficialmente. Carlos, con su recién redescubierto sentido del humor, me envió un mensaje que decía ampliamente, te lo dije. Son 20 euros. Págame cuando vengas. La visita de mi familia se concretó para mediados de agosto. Pasé días limpiando el apartamento, organizando itinerarios turísticos, reservando en restaurantes que sabía que les gustarían. Estaba nerviosa, como si fuera a presentarles no solo a Javier, sino a una versión completamente nueva de mí misma. Llegaron un viernes por la tarde. Verlos bajar del tren en Atocha, los tres juntos pero de una forma diferente a la que recordaba, me provocó una emoción que no esperaba. Mi madre, con el pelo recogido en un moño informal que nunca le había visto, mi padre, más delgado y con una camisa de colores que jamás le habría imaginado, y Carlos, caminando con su bastón pero con una soltura nueva, con una seguridad que no tenía cuando me fui. Los abracé uno por uno, guardando a Carlos para el final. Te ves bien, arquitecta, me dijo al oído. Madrid te ha dado vida. Tú también te ves bien, respondí, notando los cambios sutiles en su rostro, menos tenso, más abierto. ¿Cómo va todo realmente? Mejor. La enfermedad sigue su curso, ya sabes, pero... Miró brevemente a nuestros padres, que estaban ocupados con el equipaje. Es más fácil cuando cada uno ocupa su lugar correcto. Cuando no intentamos ser lo que no somos. Esas palabras me acompañaron durante toda su visita. Mientras les mostraba la universidad, los parques, los museos, mientras cenábamos todos juntos con Javier y Elena en nuestro pequeño apartamento, mientras veía a mi madre reír con las anécdotas de Javier y a mi padre intercambiar opiniones sobre política con Elena. Era cierto, cada uno ocupaba ahora su lugar correcto.
Una tarde, mientras Carlos descansaba en el apartamento, salí a dar un paseo con mis padres por el Retiro. El calor de agosto nos obligó a buscar sombra bajo los grandes árboles, y acabamos sentados en un banco frente al estanque, viendo a las parejas remar en pequeñas barcas. ¿Eres feliz, Lucía?, preguntó mi madre de repente, sin apartar la vista del agua. La pregunta, tan directa, me sorprendió. No era el tipo de cosas que solíamos hablar en familia. Sí, respondí sin dudar. Más de lo que he sido en mucho tiempo. Mi padre asintió, como si confirmara algo que ya sabía. Se nota. Estás completa. Como siempre debiste estar. Nos equivocamos contigo, añadió mi madre, y la sinceridad en su voz me conmovió. Te pedimos que fueras algo que no eras, que abandonaras lo que te hacía ser tú. En nombre del amor familiar, pero no era amor realmente. Era miedo. ¿Miedo a qué?, pregunté, aunque creo que ya conocía la respuesta. A afrontar solos la enfermedad de Carlos, respondió mi padre. A ser insuficientes como padres. A que nos juzgaran por no poder con todo. Hizo una pausa. Era más fácil apoyarnos en ti, en tu sentido de la responsabilidad. Y casi te destruimos en el proceso. Las lágrimas asomaron a mis ojos, no de tristeza sino de alivio. Alivio por escuchar, finalmente, lo que había necesitado oír durante tanto tiempo. Yo también tuve miedo, confesé. Miedo a decepcionaros, a que pensarais que no os quería lo suficiente. A perder vuestra aprobación. Y casi me pierdo a mí misma en el proceso. Mi madre tomó mi mano entre las suyas. Sus dedos estaban más arrugados de lo que recordaba, más delgados. Siempre estaremos para ti, Lucía. Pero ya no para dirigir tu vida, sino para apoyar tus decisiones. Incluso la de Copenhague. ¿Carlos os contó lo de Copenhague? Carlos nos cuenta todo ahora, respondió mi padre con una pequeña sonrisa. Es una de las cosas que han cambiado desde que te fuiste. Hablamos más. Sobre cosas reales, no solo sobre medicamentos y citas médicas. El último día de su visita, Carlos me pidió que lo acompañara a un café cercano al apartamento. Quería hablar conmigo a solas antes de volver a Barcelona. Tengo algo que decirte, comenzó, jugando nerviosamente con su taza de café. He empezado a dar clases de música. En una escuela para niños con diversidad funcional. ¿En serio? Eso es genial, Carlos. Es solo un día a la semana, voluntario. Pero no sé cómo explicarlo. Es como si finalmente estuviera usando mi enfermedad para algo positivo, ¿sabes? Estos niños me ven y piensan, si él puede, yo también. La emoción en sus ojos era contagiosa. Por primera vez en años, vi a mi hermano pequeño realmente entusiasmado con algo, genuinamente orgulloso. También estoy pensando en volver a estudiar, continuó. Música, por supuesto. A distancia, para poder gestionar mis días según me encuentre. No será fácil, pero será tuyo, completé por él, entendiendo perfectamente lo que quería decir. Tu camino, tu elección. Asintió, y en ese momento éramos de nuevo los hermanos cómplices de la infancia, los que se entendían sin necesidad de muchas palabras. Todo esto, mi enfermedad, tu partida, la crisis familiar, a veces pienso que tenía que pasar, reflexionó Carlos. Como si necesitáramos rompernos para reconstruirnos correctamente. Aquella tarde, acompañándolos a la estación, sentí una extraña mezcla de tristeza y paz. Ya no me sentía dividida entre Madrid y Barcelona, entre mi futuro y mi familia. Ambos mundos podían coexistir sin anularse mutuamente. Volveré a visitaros antes de irme a Copenhague, prometí mientras nos despedíamos en el andén. Y vendréis a Dinamarca, ¿verdad? Aunque sea con el frío del invierno. Con gorros y bufandas, pero allí estaremos, prometió mi madre. Además, quiero conocer ese apartamento más grande del que habla Javier. Me sonrojé intensamente, haciendo que todos rieran. Era extraño y maravilloso poder compartir esta parte de mi vida con ellos de forma tan abierta, sin culpas ni reproches. El tren partió llevándose a mi familia, pero ya no sentí el desgarro que esperaba.
La distancia, que tanto había temido al principio, se había convertido en un espacio de crecimiento, tanto para mí como para ellos. Un espacio necesario donde cada uno podía respirar a su propio ritmo, encontrar su propio equilibrio. Regresé al apartamento donde Javier me esperaba con una botella de vino y una noticia: el estudio de Copenhague había aceptado nuestra solicitud conjunta. Iríamos los dos, en junio del año siguiente, para unas prácticas que podrían convertirse en algo permanente si todo iba bien. Mientras brindábamos por nuestro futuro, pensé en el largo camino recorrido desde aquella mañana en la cocina familiar, cuando renuncié a mis sueños creyendo que era lo correcto, lo necesario, lo único posible. En cómo la distancia, que tanto temí al principio, había sido precisamente lo que todos necesitábamos para encontrarnos de nuevo, para vernos realmente. Esa noche, envié un mensaje al grupo familiar: os quiero. Gracias por dejarme ir. Gracias por esperarme de una forma nueva. La respuesta de Carlos llegó casi al instante: gracias a ti por mostrarnos que a veces, alejarse es la única forma de acercarse realmente. Miré por la ventana hacia el cielo nocturno de Madrid, tan diferente del de Barcelona y, sin embargo, cubierto por las mismas estrellas. Diferentes perspectivas del mismo universo, como mi antigua y mi nueva vida. Y comprendí que la verdadera libertad no consistía en cortar lazos, sino en redefinirlos, en hacerlos lo suficientemente flexibles como para permitir el crecimiento sin romper la conexión. La distancia no había destruido a mi familia como temía. Nos había liberado a todos. Copenhague, con su luz clara y sus cielos infinitos, me recibió con una belleza serena que contrastaba enormemente con la intensidad mediterránea de Barcelona o el caos vibrante de Madrid. Javier y yo llegamos a principios de junio, cuando la ciudad comenzaba a despertar después del largo invierno nórdico. Las noches apenas existían, con un sol que se resistía a desaparecer por completo, tiñendo el cielo de azules imposibles hasta altas horas. Nuestro pequeño apartamento en Rebro, un barrio multicultural al norte del centro, se convirtió rápidamente en hogar. Tenía ventanas altas que dejaban entrar esa luz especial que tanto aman los escandinavos, paredes blancas que fuimos llenando con dibujos, fotos, recuerdos, y una cocina minúscula donde Javier intentaba recrear, sin mucho éxito, las recetas de su abuela manchega. El estudio de arquitectura para el que trabajábamos, Harke Ingels Group, era todo lo que habíamos soñado y más. Se especializaban en arquitectura sostenible a gran escala, con proyectos que combinaban innovación tecnológica y sensibilidad social. Exactamente la intersección donde Javier y yo nos movíamos mejor. Tu solución para la cubierta verde es brillante, me dijo Henrik, nuestro supervisor, durante la tercera semana. La forma en que integras sistemas de recolección de agua pluvial con espacios comunitarios, es el tipo de pensamiento que buscamos aquí. Esas palabras me confirmaron que estaba en el lugar correcto, haciendo exactamente lo que debía hacer. Ya no era la hermana de Carlos o la hija sacrificada. Era Lucía, arquitecta, creadora, valorada por mi mente y mi talento. Las prácticas, inicialmente programadas para 3 meses, se extendieron a 6, y luego recibimos una oferta de contrato por 1 año. No lo dudamos. Estábamos construyendo algo importante, tanto profesional como personalmente. Nuestra relación con Javier había madurado junto con nuestros proyectos, convirtiéndose en algo sólido, basado en el respeto mutuo y la admiración genuina. Nunca pensé que encontraría a alguien que entendiera tan perfectamente mi pasión, me dijo una noche mientras cenábamos en el pequeño balcón de nuestro apartamento, viendo cómo el sol se resistía a esconderse a pesar de ser casi medianoche. Alguien que no me pida que sea menos intenso, menos obsesivo con mi trabajo. Porque yo soy exactamente igual, respondí, entrelazando mis dedos con los suyos. Es difícil entender esta vocación desde fuera. Cómo puede consumirte por completo y aún así hacerte sentir más viva que nada. Mi familia vino a visitarnos en septiembre, cumpliendo su promesa. Verlos moverse por Copenhague, tan diferente a cualquier ciudad española, era como observar peces fuera del agua. Mi madre se quejaba constantemente del frío, a pesar de que era un otoño particularmente suave. Mi padre fotografiaba absolutamente todo, maravillado por la arquitectura, las bicicletas, los parques inmaculados. Y Carlos. Carlos parecía absorberlo todo con una intensidad nueva, como si cada experiencia fuera un regalo precioso. Este lugar te ha cambiado, me dijo una tarde mientras paseábamos junto a los canales.
Caminaba apoyado en su bastón, más como una precaución que como una necesidad real. Su enfermedad parecía estable, aunque ambos sabíamos que eso podía cambiar en cualquier momento. Hay algo en ti, una serenidad que no tenías antes. Tal vez sea la luz nórdica, bromeé. O tal vez sea simplemente que por fin estoy donde debo estar. Haciendo lo que debes hacer, añadió él. ¿Con quién debes estar? Se refería a Javier, por supuesto. Se habían caído bien desde el principio, compartiendo un sentido del humor similar y una pasión por la música que yo no terminaba de entender del todo. Verlos juntos, discutiendo acaloradamente sobre bandas sonoras de películas o compositores clásicos, me llenaba de una alegría tranquila, como si las piezas de mi vida finalmente estuvieran encajando en su lugar. Los meses siguientes pasaron en un ritmo constante y satisfactorio. Nuestro primer proyecto importante en el estudio, un centro cultural sostenible en Malmö, al otro lado del estrecho en Suecia, fue aprobado y entró en fase de construcción. Viajábamos constantemente entre Copenhague y Malmö, supervisando cada detalle, aprendiendo sobre la marcha, creciendo profesionalmente a pasos agigantados. Al mismo tiempo, mantenía contacto regular con mi familia. Videollamadas semanales, mensajes casi diarios, paquetes ocasionales con cosas que extrañaba de España, aceite de oliva decente, turrones en Navidad, el chocolate a la taza que tanto me gustaba. La distancia, que tanto había temido al principio, había creado un espacio donde nuestra relación podía respirar, evolucionar, encontrar un equilibrio más sano. Carlos ha empezado la universidad, me contó mi madre durante una llamada en octubre. A distancia, como dijo. Está entusiasmado, aunque los días malos a veces le cuesta concentrarse. Y tu padre ha retomado la fotografía, añadió. ¿Te acuerdas de esa vieja cámara que tenía guardada? La ha desempolvado y ahora sale todos los fines de semana a hacer fotos por Barcelona. Dice que se inspira en tus mensajes desde Copenhague, que quiere ver la ciudad con nuevos ojos. Esas pequeñas noticias me llenaban de una alegría tranquila. Como si mi decisión de recuperar mi vida hubiera creado un efecto dominó, permitiendo a cada miembro de mi familia redescubrir partes de sí mismos que habían quedado en segundo plano durante demasiado tiempo. El invierno danés llegó con una intensidad que ningún español está preparado para enfrentar. Días breves de luz tenue, noches interminables, un frío que parecía colarse hasta los huesos. Javier y yo desarrollamos rituales para sobrellevarlo, velas encendidas por toda la casa, café caliente a todas horas, largas caminatas rápidas los pocos días soleados, mantas compartidas en el sofá mientras veíamos series o leíamos. Ahora entiendo por qué los daneses están obsesionados con el hygge, comentó Javier una noche particularmente fría, mientras observábamos la nieve caer suavemente fuera de nuestra ventana. Necesitas crear tu propio calor cuando el mundo exterior es tan hostil. El concepto danés de hygge, esa sensación de calidez, comodidad y bienestar que se crea en los momentos íntimos, se convirtió en nuestra filosofía de vida durante aquellos meses oscuros. Y me hizo pensar en cómo, a veces, necesitamos alejarnos de lo conocido, de lo cómodo, para encontrar nuevas formas de ver el mundo, de estar en él. En febrero, cumplí un año desde que había dejado Barcelona para retomar mis estudios en Madrid. Un año desde que había dado el primer paso para reclamar mi vida. Para celebrarlo, Javier organizó una cena sorpresa en nuestro apartamento, invitando a nuestros compañeros del estudio y a amigos que habíamos hecho en la ciudad. Por Lucía, brindó, alzando su copa en medio de nuestro pequeño salón lleno de gente. La arquitecta más talentosa que conozco y la mujer más valiente que he conocido. Por elegir su propio camino, incluso cuando parecía imposible. Me sonrojé intensamente, incómoda con ser el centro de atención pero profundamente conmovida por sus palabras. Más tarde esa noche, cuando todos se habían marchado y estábamos recogiendo los restos de la fiesta, Javier se arrodilló de repente frente a mí, con una pequeña caja en la mano. No es lo que piensas, dijo rápidamente al ver mi expresión de sorpresa. Bueno, no exactamente. No es un anillo, aún no estamos ahí. Pero quería darte algo que simbolizara este año, todo lo que has conseguido, todo lo que hemos construido juntos. Dentro de la caja había un colgante de plata con un sencillo diseño geométrico. Lo reconocí inmediatamente. Era el patrón que habíamos incorporado en la fachada de nuestro edificio en Malmö, una estructura que permitía la entrada de luz natural mientras creaba un juego de sombras que cambiaba a lo largo del día.
para que recuerdes siempre que eres capaz de transformar la luz en algo extraordinario, dijo mientras me lo colocaba. De crear belleza a partir de lo esencial. Esa noche, después de que Javier se durmiera, envié un mensaje a Carlos, hace un año exactamente que retomé mi vida. Gracias por entenderlo antes que yo misma. Por apoyarme cuando más lo necesitaba. Su respuesta llegó casi inmediatamente, a pesar de la diferencia horaria. Gracias a ti por enseñarme que las verdaderas cadenas no son físicas. Y que romperlas puede ser el primer paso hacia la libertad. La primavera llegó a Dinamarca, finalmente, con una explosión de vida que compensaba los largos meses de oscuridad. Los parques se llenaron de flores, los canales de barcas, las calles de música y risas. Nuestro edificio en Malmö estaba casi terminado, y cada visita a la obra nos llenaba de un orgullo difícil de describir. Ver cómo algo que había nacido en nuestras mentes cobraba forma física, tangible, era una sensación casi mágica. En mayo, recibimos una noticia inesperada. El proyecto había sido nominado para un premio de arquitectura sostenible, a pesar de no estar aún inaugurado. El jurado había quedado impresionado con la integración de sistemas pasivos de energía y la sensibilidad social del diseño. La ceremonia se celebraría en Estocolmo, en julio. Tenéis que venir, le dije a mi familia durante nuestra siguiente videollamada. Todos vosotros. Es importante para mí que estéis allí. ¿Estás segura?, preguntó mi madre con esa expresión de preocupación que aún aparecía ocasionalmente. Es un momento profesional importante, no queremos interferir. Precisamente por eso quiero que vengáis, insistí. Porque es un momento importante. Porque he llegado hasta aquí gracias a las decisiones que tomé, incluso las difíciles. Especialmente las difíciles. Aceptaron, finalmente. Mi padre comenzó inmediatamente a investigar sobre Estocolmo, mi madre a preocuparse por el alojamiento, y Carlos a bromear sobre cómo iba a destacar como el español más guapo de Escandinavia. Mientras tanto, Javier y yo recibimos otra noticia que cambiaría nuestros planes. El estudio nos ofrecía posiciones permanentes, no solo como arquitectos sino como supervisores de proyectos sostenibles en toda la región. Era un ascenso significativo, una muestra de confianza en nuestro trabajo, un paso hacia el tipo de carrera que siempre habíamos soñado. ¿Qué opinas?, me preguntó Javier esa noche, mientras cenábamos en nuestro restaurante favorito para celebrar. ¿Estás lista para hacer de Copenhague nuestro hogar permanente? La pregunta me pilló desprevenida, aunque no debería haberlo hecho. Por supuesto que había pensado en ello, en un futuro aquí, lejos de España, construyendo una vida completamente nueva. Pero escucharlo en voz alta lo hacía real, definitivo. Creo que ya es nuestro hogar, respondí finalmente. No permanente, porque nada lo es realmente. Pero sí por ahora, por el tiempo que sea correcto para nosotros. Me sonrió, entendiendo perfectamente lo que quería decir. Por el tiempo que sintamos que estamos creciendo aquí, que estamos creando algo valioso. Exactamente. Más tarde esa noche, caminando junto a los canales en ese crepúsculo interminable del verano nórdico, pensé en el largo viaje que me había llevado hasta este momento. En la joven que había firmado papers de renuncia en Barcelona, con el corazón roto y los sueños aplastados. En la estudiante que había llegado a Madrid, temerosa pero determinada. En la arquitecta que ahora caminaba por Copenhague, segura de su talento y de su rumbo. ¿Sabes qué es lo más extraño?, le dije a Javier mientras observábamos un barco pequeño navegando lentamente por el canal. Durante mucho tiempo, pensé que mi vida se había detenido cuando dejé la universidad. Que esos meses en casa, cuidando de Carlos, habían sido tiempo perdido, una pausa en mi existencia real. ¿Y ahora? Ahora veo que fueron parte esencial del camino. Que me enseñaron sobre límites, sobre prioridades, sobre el tipo de persona que quería ser. Sin ese dolor, sin esa pérdida, quizás nunca habría valorado tan profundamente lo que tengo ahora. Javier apretó mi mano en silencio, respetando la gravedad del momento. Él conocía toda mi historia, cada detalle, cada herida. Y aún así, o quizás precisamente por ello, me amaba. No a pesar de mi pasado, sino incluyéndolo como parte integral de quien yo era. En julio, tal como habíamos planeado, mi familia vino a Estocolmo para la ceremonia de premiación. Verlos allí, sentados en primera fila,
mirándome con orgullo mientras subía al escenario junto a Javier para recibir el segundo premio. El primero fue para un proyecto japonés absolutamente brillante, fue como cerrar un círculo. Aceptamos este premio en nombre de todas las personas que creen que la arquitectura puede ser un puente, no una barrera, dije en mi breve discurso, alternando entre inglés y español. Que creen que los espacios que habitamos pueden ayudarnos a ser mejores, más conectados, más humanos. Esa noche, cenando todos juntos en un restaurante junto al agua, con el cielo aún claro a pesar de ser casi medianoche, Carlos propuso un brindis. Por mi hermana, la arquitecta premiada, comenzó, alzando su copa. Que nos enseñó a todos que a veces, para construir algo sólido, primero hay que derribar las estructuras dañadas. Mi madre añadió, con voz emocionada, por las segundas oportunidades. Por aprender, incluso tarde, a ser mejores. Mi padre, siempre parco en palabras pero certero, por elegir el camino difícil cuando es el correcto. Y Javier, mirándome con esos ojos que parecían verlo todo, por Lucía. Simplemente por ser quien es. Mientras brindábamos, con el sonido suave del agua como fondo y el cielo nórdico pintado de tonos imposibles, pensé en cómo la vida da vueltas, en cómo los finales pueden ser principios, en cómo las pérdidas pueden convertirse en ganancias si sabemos mirarlas desde el ángulo correcto. Esa noche, de vuelta en nuestro hotel, escribí una carta. No para enviarla, sino para mí misma. Para la Lucía que había sido, para la que era ahora, para la que sería en el futuro. Querida yo, comencé. Hubo un tiempo en que creíste que tu vida se había acabado. Que tus sueños habían muerto. Que tu único valor estaba en lo que podías hacer por otros, en cómo podías sacrificarte. Estabas equivocada. Tu valor siempre estuvo en ti misma, en tu visión, en tu capacidad para crear belleza y sentido incluso en los momentos más oscuros. Seguí escribiendo hasta el amanecer, vertiendo en palabras toda la experiencia de estos años, todas las lecciones aprendidas, todos los momentos de duda y de certeza. Al terminar, releí la carta una vez y luego la guardé en un sobre que sellé con cuidado. Algún día, quizás, la releería. O quizás no. Lo importante no era el papel, sino el acto de reconocimiento, de aceptación, de celebración del camino recorrido. Hoy, mientras termino estas líneas en nuestro apartamento de Copenhague, con la luz del atardecer filtrándose por las ventanas y los sonidos de Javier preparando la cena en la cocina, pienso en todas las vidas posibles que podrían haber sido. En todos los caminos no tomados, las decisiones diferentes, los giros inesperados. Y sé, con una certeza que trasciende la lógica, que estoy exactamente donde debo estar. No porque fuera el único camino posible, sino porque es el que elegí. Una y otra vez, día tras día, decisión tras decisión. Esta vida, con sus alegrías y sus dolores, sus logros y sus fracasos, es mía. No la que alguien más diseñó para mí, no la que las circunstancias me impusieron, sino la que yo misma construí, ladrillo a ladrillo, elección a elección. Como Javier me dijo una vez, los mejores edificios no son aquellos que resisten el tiempo sin cambios, sino los que pueden adaptarse, transformarse, acoger nuevas funciones sin perder su esencia. Tal vez las mejores vidas sean así también. No líneas rectas hacia objetivos predefinidos, sino espirales expansivas, exploraciones continuas, estructuras flexibles pero sólidas en su núcleo. Mientras guardo esta historia, mi historia, oigo a Javier llamándome. La cena está lista. Mañana tenemos que madrugar para visitar la obra de nuestro nuevo proyecto. La vida continúa, con su ritmo imparable, ofreciendo cada día nuevas decisiones, nuevos caminos, nuevas oportunidades para elegir. Y esa, quizás, sea la mayor libertad de todas.